señoría. El otro día, escuchando la intervención del portavoz socialista, me quedé un poco asustado y tenía miedo de que alguno no supiera de qué estábamos hablando. Y he decidido traerlo para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Estamos hablando del carbón, estamos hablando de la minería. Y probablemente, miren ustedes, probablemente yo les voy a decir una cosa. Este carbón que traigo yo aquí es de una cuenca minera, no les sorprenderá. Es de Pola de Gordón, tampoco les sorprenderá. Es de un minero que utiliza este carbón para calentar su hogar, tampoco les sorprenderá. Pero lo que igual sí les sorprende es que este carbón no es de León. Este carbón es ruso. Es ruso. Un minero de León tiene que calentar su casa y su hogar con carbón ruso. No carbón de León, señorías, no carbón de León. Yo veo alcaldes de municipios mineros. Veo al alcalde de Bembibre, veo al alcalde de Guardo. A los dos les tengo especial afecto. Supongo que tiene que ser muy difícil ser alcalde del Partido Popular en estos tiempos en un municipio minero. Pero fíjense, les envidio. Y te voy a explicar por qué les envidio. Les envidio porque ustedes todavía siguen desarrollando su proyecto vital en ese municipio minero. Yo nací en una cuenca minera. Yo estudié en una cuenca minera. Yo me casé en una cuenca minera. Yo tuve a mi hija en una cuenca minera. Y sin embargo, no he podido desarrollar ese proyecto vital. Me he tenido que ir. Me he tenido que ir de Cistierna, de donde yo vivía, porque ahora mismo no hay futuro en esa cuenca minera. Esa es la realidad, señores. Esa es la auténtica realidad. ¿Quién es el culpable, señor Celestino? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Repartimos la culpabilidad. Porque en el año 91 yo recuerdo a un gobierno socialista y recuerdo a un ministro socialista, creo que se llamaba Illagaray, reuniendo a la gente en el cine de Cistierna, a 1000 personas, para decirles y prometerles lo mismo que ha ido a prometer el señor Fuentes a Ponferrada: reactivación, reindustrialización, reconversión. ¿Cree usted que con 5 millones va a reconvertir usted las zonas mineras de León? Mire, señor Celestino Prieto, usted sabe señor Celestino, usted sabe perfectamente que ustedes comenzaron con este proceso de desarraigo y con este proceso de destrozar la minería. Eso es lo que ha continuado el Partido Popular, eso es lo que ha continuado el señor Soria, y eso es detrás de lo que se esconde el señor Herrera. ¿Y saben por qué se esconde el señor Herrera? Porque el día que me demuestre que defiende la minería, ese día tendrá que dejar de ser del Partido Popular, porque el Partido Popular no ha defendido, ni defiende, ni defenderá jamás la minería. No me queda tiempo. Siento no poder extenderme más en estos 2 minutos y medio. Vamos a apoyar esta moción del Partido Socialista. Claro que la vamos a apoyar. Vamos a apoyar esta y cualquiera que defienda al sector. Pero sí les digo, olvídense de sacar este tema, perdón, presidenta, me voy. Olviden ustedes de sacar este tema siempre recurrente en las elecciones, cuando llegan las elecciones. Háganlo, trabajen durante los 4 años que les quedan. Señor Santos, termine. Sí, gracias, presidenta. Señorías, por más que intentemos incardinar el proceso de despoblación a un sistema o una tendencia nacional, más nos estaremos equivocando, porque los números nos transportan realmente a una realidad tan terrible que debería llevarnos a una profunda reflexión. Pero como todo en la vida, no todos lo sufren por igual, señorías. León, Zamora y Salamanca, y son datos del INE, han perdido casi 10.000 habitantes en el último año. Son las 3 provincias que más población han perdido de esta comunidad. En los últimos 30 años, o lo que es lo mismo, desde que esta comunidad es comunidad, más de 100.000 personas, un 8% en León, un 17% en Zamora y un 6% en Salamanca, o en datos absolutos, más de 40.000 en León y Zamora y más de 20.000 en Salamanca. Son, por desgracia, claro exponente del fracaso en materia de política de población de la Junta de Castilla y de León. No son las únicas, pero sí las provincias que están sufriendo de forma más notable la pérdida de esta población. Y en estos 30 años de autonomía, solo Valladolid y Burgos presentan un incremento poblacional. Esa es la realidad. Pero de todas ellas, señorías, Zamora tiene unos índices lamentables. Casi 1 de cada 5 zamoranos han emigrado. Pierde población joven a un ritmo que triplica la media registrada en el país.
ha pasado de los 225.000 habitantes a los 188.000, lo que exige actuaciones específicas y especiales, porque de lo contrario entrará en una fase irreversible de despoblación. Los datos son contundentes y dolorosos. No solo defienden los municipios rurales por debajo de los 1.000 habitantes, sino las ciudades que ejercen de bisagra en la cohesión territorial, y también muchas de las capitales de provincia que ven cómo se anquilosan sus estructuras vitales y cómo sus alfoces han frenado el ritmo de atracción y crecimiento. Situarnos en este debate exige un cambio de políticas y estrategias, actuando en dos sentidos fundamentalmente, sobre todo cuando se trata del principal protagonista, que en este caso suele ser el mundo rural. Por una parte, manteniendo todos los servicios y la calidad de los mismos, para que nadie se plantee un cambio de residencia por ese motivo. Y digo yo, por poner un ejemplo, señorías, no vale solo con mantener consultorios médicos locales, consultorios sanitarios, sino que también hay que dotar de la calidad mínima a ese servicio. Y esto es un ejemplo. Reemplazando las vacantes de los médicos, cubriendo de forma rápida las bajas, mejorando en definitiva la atención. Es decir, mantener los servicios sí, pero con unos mínimos estándares de calidad, que vivir en un entorno rural no sea considerado como una renuncia, sino como una elección. Pero claro, no sirve solo con mantener los servicios, también tenemos que proporcionar a los ciudadanos la posibilidad de desarrollar su proyecto personal, de ejercer una profesión y una actividad económica que evite la salida de ese entorno. Por todo eso vamos a apoyar esta PNL, en el ánimo de que un giro a las políticas actuales desde el consenso nos haga cambiar en la medida de lo posible el rumbo errático de la actualidad. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Las mujeres en esta comunidad, en Castilla y en León, cuentan con tasas de actividad de empleo y de condiciones laborales, incluidas las salariales, inferiores a los de los hombres. Esa es una realidad, el 25%. Esa evidencia, como también es evidente que se tiene un menor acceso a la protección social y que cuentan con mayores índices de paro que los hombres y que asumen mayoritariamente la atención de las responsabilidades familiares. Desde siempre la aportación de la producción en el hogar al bienestar económico general y familiar ha resultado de vital importancia. El trabajo no remunerado generado en el plano doméstico constituye un elemento tan indispensable para el bienestar de nuestra sociedad como también lo es el trabajo aplicado a la producción de bienes fuera de él. No hay que olvidar que el trabajo en el hogar ha sido siempre considerado como una labor femenina y el trabajo remunerado fuera de casa como una labor propia del hombre. En la transformación de este proceso de incorporación laboral femenina al mercado no se ha visto correspondido en la misma medida por la integración del hombre al espacio doméstico. La brecha salarial se origina en muchas ocasiones cuando la demanda de trabajo en ocupaciones típicamente femeninas es pequeña en relación con la oferta de mujeres, lo que da lugar a una caída de los salarios en dichas ocupaciones, y la movilidad entre sectores femeninos y masculinos es limitada, lo que impide que se igualen los salarios entre ocupaciones. La crisis económica y los recortes adoptados en los últimos años en nada han tenido en cuenta esta realidad ligada a la perspectiva de género, profundizando en la desigualdad entre hombres y mujeres y agravando aún más esa brecha. Por todo ello, entendemos que tenemos ante nosotros un importante reto, el reto de avanzar en este proceso de igualdad que evite la precarización del empleo femenino y la diferente retribución. Avanzar en ese campo significa avanzar en una mejor protección del derecho de maternidad, de mejorar en la conciliación familiar, auténtico caballo de batalla, y favorecer cualquier tipo de medida social y económica que apoye un proceso de normalización profesional para que desaparezca cualquier diferencia en el acceso al empleo y cualquier diferencia en la satisfacción económica del mismo, es decir, en su retribución. Por eso nosotros, desde UPL, también vamos a apoyar esta proposición no de ley. Bien, miren, señorías, antes de decir si la vamos a apoyar o no la vamos a apoyar o qué vamos a hacer, querría decirles lo que nosotros opinamos de la formación profesional, es decir, la posición de UPL respecto a la formación profesional. Porque, miren, para nosotros, supongo que para ustedes también, la importancia que tiene la formación profesional es vital, digamos que es una apuesta estratégica. En la medida que seamos capaces de ajustar la preparación de nuestros recursos humanos a las necesidades de nuestros sectores productivos, seremos capaces de mantener y aumentar nuestra competitividad, el avance de nuestras economías y el bienestar de nuestra sociedad.
La formación que se va necesitando hay que ajustarla cada vez más a los puestos de trabajo existentes y a otros que van a ir surgiendo. Por tanto, señorías, necesitamos una formación profesional ágil, flexible y eficaz, que se adapte con realismo a los cambios que se van produciendo, con una formación inicial realmente abierta y profesionalizadora, con una formación ocupacional que se adapte con garantías de calidad y de inserción laboral a las personas desocupadas y con una formación continua que se ajuste con eficacia a un nuevo modelo que sirva para cumplir realmente con sus objetivos prioritarios, como son la competitividad de las empresas y la empleabilidad de los trabajadores. Ustedes nos han presentado aquí una proposición no de ley que desde luego se puede perfectamente apoyar. Pero mire, han dejado pasar una oportunidad importante para completar esta proposición no de ley y realmente ir un poco más en profundidad. Coincido con los que me han precedido en la palabra y coincido en que probablemente están perdiendo la gran oportunidad de buscar el consenso en esta Cámara y de intentar apoyar decididamente por la formación profesional. Al fin y al cabo, las palabras se las lleva el viento y los hechos es lo que queda. Muchas gracias, presidenta. Encantado de seguir hablando de minería. Señor portavoz de Podemos, señor Ricardo, creo que en esta proposición no de ley hay dos cuestiones importantes, dos cuestiones muy diferentes. La primera parte de su proposición no de ley, donde dice que promueva la transición de un modelo sostenible social, ambiental y económico, es algo que nosotros no podemos apoyar. Porque, fíjese usted, está reconociendo de alguna forma ya el abandono de la lucha por defender el sector de la minería. Y usted ha dado aquí una serie de datos y ha hablado incluso de la cuenca Sabero, de las cuencas Sabero-Cistierna, y ha hablado de datos de población y ha hablado de los datos que están perdiendo. Pero yo le voy a dar un dato más. Le voy a dar un dato más. Cuando hace 20 años alguien llegó a Cistierna y a Sabero prometiendo lo mismo que dice usted en esta proposición no de ley, hablando de reactivación, como le recordé al portavoz de Ciudadanos, ¿sabe lo que significó eso para esa cuenca minera? Significó no el 10% o el 20%, significó el 50% de pérdida de población. Eso es lo que significó y eso es lo que queda ahí. Mire, sobre la segunda parte de la proposición no de ley que usted presenta, nosotros estamos encantados de que se produzca una auditoría de los fondos Miner. Probablemente es tan importante saber cómo se han gastado los fondos Miner, que también probablemente saber por qué no han llegado determinados fondos Miner. Probablemente también sería importante saber dónde se ha quedado ese dinero. Pero fíjese, creo que es importante porque es importante evaluar los efectos y porque es importante, como he dicho en alguna ocasión, aprender de los errores del pasado. Pero tampoco busque usted más allá, no busque que algún alcalde se haya equivocado, que probablemente se equivocó, utilizando esos fondos Miner para dotaciones de servicios, para parques, para dinero que probablemente no iba destinado ahí. No les eche usted la culpa, porque hay que saber, entender que en aquella época, y en aquella época de necesidad, lo más importante para un alcalde de un pueblo pequeño, era realmente intentar generar empleo. Y se generaba empleo, como lo generó probablemente el plan de Zapatero también, que puede ser muy criticable, pero también es entendible en aquel momento. ¿Vale? Y esa fue la realidad. Y le voy a decir algo más. Con respecto a eso. Mire, los fondos Miner se gastaron bien o mal. Eso no lo sabremos, o probablemente de esa evaluación podremos saber algo más. Pero realmente han sido insuficientes, porque no han generado el efecto positivo que se esperaba de ellos. Y yo solo le voy a pedir que, si puede ser, separe de esa moción, separe las dos cuestiones que están en la proposición no de ley. Porque fíjese, mientras exista un ciudadano en Sabero, en Cistierna, en Pola, en La Robla, en Villablino, probablemente también en Guardo, de donde usted es, siempre habrá alguien que luche por mantener el sector de la minería. Y no se va a rendir, aunque ustedes, Podemos, Ciudadanos, los nuevos, los que vienen a regenerar y que yo espero que aporten ese aire fresco, aunque ustedes ya hayan renunciado a la lucha. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, presidenta. Señorías, vamos a apoyar esta proposición no de ley del Partido Socialista, pero lo vamos a hacer además por tres razones que voy a enumerar ahora. Hay una cosa
que bueno, en la que no estamos de acuerdo, y yo al final también se lo voy a decir a ustedes. Mire, la primera, fundamental, porque esta ley dictada, solo cuantifica y mide la actividad de las administraciones locales en base a criterios de eficiencia economicista. O lo que es lo mismo, porque nosotros entendemos que determinados servicios públicos no deben regularse en base a criterios meramente económicos o de sostenibilidad. Porque un servicio público no debe buscar la rentabilidad económica, y sí, principalmente, la rentabilidad social. Segundo, porque el despropósito de la asunción de las competencias impropias deja en el limbo cualquier actuación hasta que no se negocie un sistema de financiación adecuado, una financiación autonómica y local adecuada que acabe de una vez por todas con el conflicto de las competencias impropias. O a lo peor, porque sí tienes que asumirlas, y las tienes que asumir sin esa financiación. Tercero, porque UPL, desde su creación y en toda su historia, ha mostrado y sigue mostrando una convicción por el apoyo sin fisuras a la expresión más directa de la democracia, que son las juntas vecinales, ligado siempre a la figura del concejo. Unas juntas vecinales que, aunque después se reformó, fueron el ojo del huracán del principio de esta ley. Y porque, además, señorías, las juntas vecinales para un leonés forman parte de la identidad que nosotros tenemos y que jamás, por otra parte, ha supuesto ningún problema para el déficit público, y sí la constatación más evidente de participación ciudadana que se conoce. Porque, señorías, si alguna administración local está saneada, esas son las entidades locales menores o los pequeños municipios. Los grandes agujeros los tienen otras administraciones, no las juntas vecinales ni los pequeños municipios. Y esta ley solo ha mantenido el vacío legal alrededor de ellas. Y por último, señorías, en referencia a esta PNL, nosotros, aunque vamos a apoyarla, sí que queremos manifestar que nosotros sí somos firmes defensores de las diputaciones provinciales. No aceptamos esa crítica exacerbada sobre ellas, en la que algunos les acusan como fuente de corrupción. Entendemos que la misma no depende de la administración, sino de los administradores, y para nosotros nos parece fundamental una administración de apoyo directo a los pequeños municipios. Probablemente, y ese sea otro debate, tendríamos que hablar de la forma en que se eligen los diputados o de la redimensionación de las propias diputaciones provinciales. Muchísimas gracias. Sí. Yo tengo la sensación de un déjà vu, como que algo, como que se va repitiendo. No es la primera vez que me pasa, señorías, no es la primera vez que me pasa. Espero que no suceda habitualmente. Miren, yo decía en la intervención, no la voy a repetir, y de hecho no voy a probablemente agotar el tiempo que tengo. Miren, yo decía en la anterior intervención, en el pasado pleno, que nosotros íbamos a estar ahí donde alguien quisiera investigar, ahí donde alguien quisiera apoyar, ahí donde alguien quiera esclarecer cualquier asunto turbio que tenga relación con la administración pública. Y vamos a seguir ahí, Y vamos a apoyar también esta moción, pero fíjese, lo vamos a hacer, y cogiendo un poco lo que decía el señor Sanz, con ese esfuerzo de acuerdo, pero con una particularidad, señoría. Nosotros no podemos entrar en ese debate sobre las denuncias falsas. Y lo voy a explicar fácilmente. Es decir, ¿quién le dice a usted? A mí me parece incluso hasta un término un poco subjetivo, incluso, si me permite, hasta filosófico. Es decir, la denuncia falsa es denuncia falsa, pero quien denuncia lo puede hacer creyendo que eso es cierto y que no es falso. Con lo cual, señoría, me parece que es un terreno tan terrible, tan escabroso, que yo ahí no quiero entrar. Entonces, esperaremos a ver lo que hace el grupo proponente, pero sí que le digo que si eso se elimina, nosotros seguiremos apoyando esa proposición no de ley. Muchas gracias. Sí, gracias, presidenta. Vamos allá, por el último punto del orden del día. Miren, hoy debatimos aquí sobre la toma en consideración de la proposición de ley que presenta Podemos en torno al concepto de mínimo vital, o dicho de otra forma, del mínimo nivel de ingresos que la gente necesita para cubrir las necesidades básicas de vida, alimento, vestido, vivienda, y satisfacer las necesidades socioculturales más importantes. Esta ley y el concepto en sí de emergencia no puede ser patrimonio ideológico de nadie, ni de izquierda ni de derecha. No debe responder a posicionamientos partidistas.
Tiene más que ver con el concepto de suficiencia mínima que debe garantizar el Estado de Derecho y las administraciones públicas, y con la actualidad en la que vivimos, en la que nos movemos, una actualidad donde esta lucha ha de ser más beligerante todavía si cabe. No es un concepto nuevo, no es un problema nuevo, pero sí que la coyuntura actual de crisis que hemos y seguimos atravesando ha puesto de manifiesto mucho más virulentamente. Las necesidades de dar respuesta a necesidades vitales básicas y esenciales, regulando un método que dé respuesta ágil y rápida a la misma, parece hoy en día necesario y perentorio. No basta con lamentar el momento que nos toca vivir. Los poderes públicos están obligados a ser garantes en el mantenimiento del estado de bienestar. En la exposición de motivos de esta proposición toca numerosos colectivos a los que tenemos que dar respuesta. Numerosas personas con nombre y apellido que sufren un momento complicado. No hace falta, señorías, ni siquiera referirnos a esa exposición, ni siquiera mirar a nuestro alrededor, donde seguro todos conocemos casos muy duros. Solo hace falta dar un pequeño vistazo a las mociones y PNLs que hoy hemos debatido en esta Cámara o con un simple vistazo al orden del día de este Pleno. Hemos hablado de la brecha salarial de las mujeres, de ese 25% diferencial, de esa insuficiente regulación que no hace posible que hombres y mujeres nos midamos en términos de igualdad. Hemos debatido sobre la violencia de género y ha quedado claro también lo difícil que es para las víctimas no quedar atrapadas en ese mundo de maltratos ante el miedo a una pobreza sobrevenida y extrema. O, señorías, también hemos hablado del desempleo y del abandono de nuestros jóvenes, de la migración de generaciones estupendamente preparadas que deben abandonar sus pueblos negando a los mismos la gasolina que les hace pervivir. La situación dramática que se vive en las cuencas mineras, con ejemplos tan duros como el Valle de la Ciana y Villablino, en la que un 25% de sus 10.000 habitantes se encuentran en riesgo de pobreza. En fin, señorías, nos encontramos en una situación donde la brecha social y económica cada vez se hace más profunda, donde cada vez los ricos son más ricos y los pobres cada vez más pobres. Una sociedad desigual, marcada por una época intensa de crisis y recortes. Una sociedad marcada por indicadores de déficit público, techos de gasto, estabilidad presupuestaria y servicios públicos encadenados a una sostenibilidad económica. Este es el panorama y es aquí donde creo que es importante legislar y marcar unas mínimas líneas. Unas trazas que permitan agilizar los plazos para dar una respuesta rápida a situaciones de necesidad, porque consideramos importante que para esas respuestas se habiliten los recursos materiales y económicos necesarios, con fondos suficientes y sin posibilidad de desvío alguno. Y sobre todo, señorías, porque parece de justicia que se prioricen procedimientos y dinero, pero también necesidades, porque es evidente que si no somos capaces de garantizar ese mínimo vital, poco importa nuestra capacidad para construir una carretera o un parque. El voto de UPL será positivo a esta toma en consideración de la proposición de ley. No tanto por la ley en sí, sino porque nos parece oportuno el debate que se va a plantear. Y con ese voto lo que estamos intentando marcar es nuestra posición en favor de aquellos de los más desfavorecidos.